Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Todo bien? ¿Vos me Todo. escuchas bien? Yo te escucho bien, ¿vos? Bárbaro, vos también. Yo te escucho bárbaro. Acá estaba acomodando el celular. Acomoda, 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 tranquila, acomoda, tranquila. Ahí estamos, ahí estamos. Estamos. Bueno, ¿cómo Bueno, están? Feliz ¿qué? la amistad para todos y todas Sí, ahí. exacto. Bueno, yo iba a empezar con eso. Bueno, antes que nada, gracias Mercedes por, darnos la oportunidad de seguir aprendiendo un poco y viendo todos estos temas de que nos está pasando con relación al tema de la pandemia, el COVID, y bueno, un poco el uso y la responsabilidad que tenemos todos y cada uno para, bueno, tratar de colaborar para que pase lo más rápido posible. Bueno, te voy a presentar, vamos a hacer una presentación formal. Bueno, en este día tan especial, que fue un día complicado para organizar el vivo porque no tuvimos en cuenta el partido de Boca, ahora inclusive con el Día del Amigo, pero bueno, sin palabras del partido, obvio que estamos todos recontra calientes. No Eh, lo vi, para mí, perdonen los no, boteros, no, yo no, soy no. distintos. No, bueno, no quería comentar, pero bueno, era algo que lo tenía que plantear. Bueno, no, nada, por ser un día particular, básicamente por el tema del Día del Amigo y a pesar de que estamos en condiciones que no estaríamos en condiciones de festejar, de salir, pero bueno, gracias igual. Bueno, es el segundo vivo que hacemos con Mercedes Suárez, médica generalista, así que bueno, te agradezco que te hayas sumado a esta iniciativa. Así que bueno. Bueno, arranquemos, Mercedes, arranquemos, porque lo que te quería arrancar preguntando es básicamente que estábamos charlando la otra vez con relación al tema de la gente que le llegan los turnos. Por suerte, no sé, se está haciendo una campaña de vacunación muy rápida, muy buena. eh, y bueno, lo que se había planteado, que la verdad que no pasaba, acá te dicen qué lindo verla sin barbijo, porque siempre aparece vos Ya voy a con el... mostrar el barbijo de vuelta. Sí, sí, ahora vamos a hacer. Eh, que surgió una cosa nueva, digamos, una cosa que supuestamente nosotros pensamos que ya la teníamos bien clara y bien, digamos, asumida. El tema de cuando a uno le llegan el turno para darte la primera dosis o tal vez para darte la segunda, ponerle los que tengan esa posibilidad, eh, que resulta que llegan al lugar donde se tienen que vacunar y encuentran como que no están habilitados porque tienen fiebre o tienen síntomas de COVID. Y la gente va igual, no es que, digamos, que cancela el turno pensando, no sé, como que si la vacuna le hiciera bien, eh, como que se la puede dar igual. Aclararnos un poco este panorama, porque la verdad que cada vez entendemos menos eso. Vamos a aclarar. La realidad es que lamentablemente, y yo conozco bastante lugares y vacunadores y gente que está trabajando en la campaña, que por suerte va muy rápido, que es excelente, pero que al principio empezaron a encontrar algunas personas porque básicamente como en todos los lugares y por protocolo le toman la temperatura y llegaban con temperatura. Y fue la primera alerta, ¿sí? Fue la primera alerta lo que dio, ¿qué está pasando? Pues si estás con fiebre, no te podés venir a vacunar. Ujú. Entonces ahí empezaron a interrogar. Bueno, los vacunadores la verdad es que están haciendo un trabajo increíble, la gente hace un trabajo increíble, que es absolutamente amoroso, muchas veces es absolutamente militante porque no cobran un peso, esto que se dijo y que me parece que hay que recalcar porque lo hacen con... Hay muchos que no cobran un solo centavo, que van de voluntarios, que te reciben, que te preguntan, que reciben la información, si es por turno, si es sin turno, de acuerdo a en qué momento estamos en cada lugar. Y se empezó a ver gente con fiebre. O me empecé a enterar, por ejemplo, en consultorio personalmente, de gente que venía enojada o mal o asustada porque cree que la vacuna le provocó la enfermedad. O sea que fehacientemente fueron con síntomas a vacunarse. Ahora
alertados de esta situación, en la mayoría de los vacunatorios, lo que empezaron a hacer es hacer las preguntas. Si tienen esto, tienen aquello, y tienen que enumerarle todos los síntomas, porque la gente minimiza síntomas, y lo ideal sería que si tiene síntomas, primero se hisope, si da negativo, después se vacune. Porque una vacuna intra no es que le va a hacer daño, probablemente tampoco logre la mejor inmunidad. La inmunidad ahí se la va a estar dando la patología, pero no va a cortar la cadena infecciosa. Eso seguro. No es un tratamiento, ¿sí? Es una protección. ¿Cuánto, dada la vacuna intra enfermedad, va a generar anticuerpos? Y probablemente no mucho más que la propia enfermedad. Entonces, es un sin razón. Más cuando sí se ha demostrado que aquellas personas que estuvieron contagiadas de COVID y luego son vacunadas generan más anticuerpos que aquellos que no. A lo que no abogamos nunca, y esto que quede claro, fue la inmunidad de rebaño por enfermedad. ¿Por qué? Porque no sabemos de esos cuántos van a terminar pasándola mal y falleciendo. Entonces, obviamente que instamos a la gente a que se vacune, pero que se cuide. No alcanza, recibí el turno y yo ya cargué el barbijo, estoy chocho. Y además, después vienen por detrás un mínimo de 21 o 28 días para tener el nivel de anticuerpos protectores. ¿Sí? Hay una inmunidad que es bastante compleja, que tiene que ver con anticuerpos, que tiene que ver con células T, que tiene que ver con una inmunidad tardía, pero necesitamos mínimo ese lapso. Entonces, si la gente se deja de cuidar en los días previos, porque vio el turno y ya se emocionó, o se deja de cuidar en los días posteriores, es prácticamente una vacuna tirada. Y esto sí es triste, porque no podemos abandonar, de hecho, yo no lo he abandonado ni con 2 dosis. No, no, No está tengo, claro. Y aparte además, digamos, aclarando de que eso se cansó se habló hasta el cansancio de que si vos llegás a tener COVID, no perdés el turno y no perdés la vacuna. O no, sea, no, lo te que, lo reprograman, a ver, te lo reprograman sencillamente, o sea, el turno no se pierde, no es que vas a una cola de vuelta, no, se reprograma automáticamente. Lo que sí se hace es, y esto va a ir variando porque las estrategias van variando de acuerdo a lo que está pasando, lo que vamos viendo que sucede, porque nosotros, por suerte, y en algún sentido corremos con el diario del lunes, ¿sí? Entonces, podemos ir viendo lo que está pasando afuera y tomar decisiones que cambian la estrategia. Lo ideal es post-COVID, decíamos 3 meses. ¿Por qué? Porque la inmunidad sabemos que nos protege 3 meses. Ahora, si tenemos una variante que puede ser más contagiosa y no alcance o puede sobreinfectar, que eso sí no lo podemos saber todavía, porque no somos Inglaterra. Inglaterra no tuvo las variantes que nosotros tuvimos. Por ejemplo, hay Ujú. muchos que están empecinados en compararnos con el Reino Unido. El Reino Unido no tuvo Manaos, sí tuvo algo de británica, pero no tuvo Manaos y Andina, que fueron de las que fueron predominantes en la Argentina, no tuvo. Yo el otro día en Ah, esto escuché algo, perdón que voy a mezclar por ahí un poquito, algo que me pareció muy interesante que dijo el doctor Cámara, que era que él veía distinto que algunos epidemiólogos, y esto es, eh, no tenemos, volvemos a decir, es algo nuevo, totalmente nuevo, y cómo se comporta el virus es algo que es distinto de acuerdo a la regionalidad, ¿sí? Cuando entra la variante Delta por la gran circulación que tienen y la gran interrelación entre la India y Inglaterra, encuentra al Reino Unido con menos de 1.000 casos día. O claro. sea, lo encuentro cientos de casos, con una vacuna en la mayoría de la población sin la segunda dosis que ahora apresuraron. Igualmente dejó ver que aún con una sola vacuna prevenía un montón las hospitalizaciones y o los casos graves. No se llevó, no pasó como en el 2020 que la curva se fue para arriba, una a la par de la otra. Ujú. Ahora sí que escalaron a casos de 60.000 casos. Pero a ellos le entró la Delta en un momento que tenían 1.000 casos. Nosotros, por suerte y por desgracia, tenemos 20.000 casos todavía.
varía según el día, la carga, 17.000, 15.000. Entonces, la variante Delta, según cámara, y no me parece desacertada, habrá que ver el tiempo, y esto lo dirá el tiempo, se va a encontrar con la Argentina todavía una alta circulación de 2 o 3 variantes que llegaron acá. Acá llegaron Manaus sobre todo, la andina, californiana y la del Reino Unido. Tuvimos 4 variantes explosivas, pero sobre todo Manaus y andina fueron las responsables. Cuáles son las diferencias de esas cepas, de esas distintas cepas? Eh, Entonces, en y, realidad tienen los o nombres mejor ahora, dicho, si Delta. al tener esas cuatro cepas, digamos, con las vacunas que estamos aplicando, Por eh, ahora todas demostraron ¿son ser efectivas? sensibles, todas efectivas, todas efectivas. Para la variante Delta, por lo menos lo que está alertando el Reino Unido es que es 4 veces más contagiosa, entre 2 y 4 veces más contagiosa que las que eran las otras, que ya eran 4 veces más contagiosas que la de Wuhan, la originaria, ¿sí? Y la diferencia es que antes hablábamos de 15 minutos en un espacio cerrado con 2 metros de distancia, usando barbijo, Claro, hablando. Todo lo que la gente no entiende, por Dios, es yo me pongo el barbijo y ahora a lo que decían ahí, qué feo. Y hablando a 2 metros, yo le sigo preguntando a la gente dónde está el virus y me dicen el aire. Sí, por el aire llega, pero llega acá. Si yo hago esto y esto, lo estoy arrastrando adentro de la nariz. O como vienen, no puedo respirar, me dicen. Les claro. aseguro, trabajo con doble barbijo todo el día y puedo respirar perfectamente. O la gente que está en un quirófano, cuando uno ha asistido a quirófano, no sé, un doble bypass coronario, son cirugías larguísimas y todos estamos súper vestidos, barbijo y no pasa nada, no es que falta el aire. No, Las yo variantes creo que es más falta de costumbre que no estamos acostumbrados. no, es incómodo. Yo, a ver, yo Mm, también tengo ganas de usarlo más porque en consultorio no es algo que usábamos como una práctica común. En claro. mi caso solo lo tuve que usar el corto periodo que duró la pandemia de lo que fue gripe N1H1. Ahí lo Ujú. vivimos y usamos cofia, usamos delantal, pero la gente parece que se olvidó. De hecho, los únicos que de esa época hasta ahora mantuvieron el cuidado de toser al pliegue, el cuidado de torcer al pliegue fueron los chicos, que en ese momento tenían una edad como para comprenderlo. Los adultos volvieron a toser, de hecho hoy seguimos viendo en la tele gente que igual trata de concientizar sobre la pandemia y tosiendo así. Eso no lo usamos más y o sea, nuestros abuelos nos enseñaban esto, nuestros padres nos enseñaban esto y es lo que han aprendido. Bueno, nosotros hemos aprendido cosas nuevas. Si yo hago así, obviamente que estoy evitando que llegue al otro, pero si no me lavo las manos inmediatamente, lo que toco lo puedo contaminar. Y lo toca otro inmediatamente y se toca la cara, se contamina, ¿sí? No es que queda en las superficies como también empezamos cuando se empezó la pandemia, pensamos que duraba mucho tiempo en superficie, pero por ejemplo, si uno está en un transporte público, tose y hace esto, toca el pasamano, viene otro toque y después se toca la cara y no tiene barbijo, bueno, ahí se contagia. Ahí tampoco hay distancia. Esto, volvamos a insistir con que la distancia tiene que estar, es necesario que esté, las ventanas tienen que estar abiertas. Hay mucha gente que me cuenta, se enojan cuando alguien pide que se abran las ventanas. Ujú, Bueno, tenemos que estar abrigadas y las ventanas tienen que estar abiertas. ujú. Nosotros los Ahí, médicos pasamos frío en el invierno y calor en el verano porque no podemos usar ni calefacción, ni aire acondicionado, ni nada. claro, Y estamos claro, claro. vacunados. Sí. Con relación a eso, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre las distintas cepas? ¿Por qué se producen esas diferencias? ¿Por qué hay cuatro cepas? De dónde surgen esas cuatro cepas? ¿De una cuestión geográfica es? No, no, no. La cuestión geográfica es el lugar donde la hayan, en realidad. Las Sí. variantes lo explican mejor los virólogos y los especialistas, epidemiólogos, pero las variantes, en realidad el virus, la única función que tiene, aunque parezca que fuera muy inteligente, no es muy inteligente ni nada, es una envoltura y el ADN que lo transcribe. Su única función es sobrevivir.
lo que hace es copiarse. Entra en la célula, se une a las células respiratorias, por eso por ahí es donde entra y por eso es lo que nosotros cubrimos, y se empieza a replicar, es su única función. O sea, su única subsistencia es replicarse. En esas replicaciones se replica, se replica, se replica. Cuanto más se replica, y por eso cuanto más circulación viral hay, comete errores. De esos errores salen variantes. Variantes que subsisten o variantes que se autolimitan. Las que Claro. se autolimitan no nos enteramos porque se autolimitaron, no hay manera de encontrar aquella mutación que hizo que se eliminara a sí mismo. Ahora, Ujú. las variantes que lo vuelven más contagioso, más peligroso, más infectante, en menor tiempo, bueno, esas son las que vemos y que vemos cuando empezamos a ver con lo que le pasa, por ejemplo, ejemplos como el Reino Unido, que empezó a ver que de no tener casos, bajó las restricciones y rápidamente aumentó. Primero pensaron que era nada más que por las restricciones y después encontraron que fue lo mismo que le pasó a la India cuando decidió inclusive dejar de mandarnos las vacunas de AstraZeneca, ¿sí? Cuando India dijo no salen más vacunas de AstraZeneca de acá, que era la Bueno, Covishield. entonces, en realidad, a ver, porque la verdad que es un panorama, digamos, bastante complicado, porque, digamos, en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, que no había tenido más casos, ¿no? Se fue Eh, el diablo. y supuestamente empezaron a, digamos, aparte con la gente vacunada, supuestamente con la inmunidad de rebaño y todo. No Obviamente, tenían la inmunidad de rebaño, no. no, El Reino Unido no tenía inmunidad de rebaño, sí tenía un porcentaje importante de alto. vacunados con primera dosis y ahora empezó con la segunda dosis. Lo que sí está bueno del panorama es que la correlación de los casos que en 3 semanas se le fueron a arriba de 60.000 casos. Es Ujú, que no se correlaciona con un aumento. Cuando ellos empezaron a apurar la vacunación con segunda dosis, AstraZeneca, ustedes saben que, de acuerdo a las recomendaciones, mejora la cantidad de anticuerpos si uno la aplica con un intervalo entre dosis de 2 meses a 3 meses. ujú, Bueno, empezaron a apurar la vacunación y eso logró que, si bien hay un montón de casos, las hospitalizaciones no se dieron. Los casos ujú, empezaron a dar más en jóvenes porque ellos, igual que nosotros, habían implementado una estrategia de vacunar a los que más padecían en la primera etapa de la pandemia la enfermedad, que eran los adultos. Los ujú. adultos o aquellos que tenían comorbilidades. Después, rápidamente empezaron a vacunar a los jóvenes, que eran los que les quedaban afuera, y que son los que inclusive les cuesta más por ahí acatar las normas de cuidado, la norma de distanciamiento, esto de no encontrarse, de no juntarse, que es comprensible porque somos jóvenes, porque aparte todos hemos sido jóvenes y tenemos esa cuestión de a mí no me va a pasar, pero pasa, y después empezaron a ver que los internados eran más jóvenes. Ujú. Entonces ellos aceleraron ahora la Está campaña. bueno aclararlo porque, digamos, me parece bueno, así como, digamos, yo tampoco lo tenía tan claro el tema de lo de Inglaterra, me parece que sirve, digamos, inclusive para todos, para los que están viendo y después para los que lo puedan ver en otro momento. Le comento ahí a Tere Pérez García y a eh, creo que era una chica la que estaba, que pidió unirse al vivo. Vamos a hacer, digamos, media hora si querés y hacemos una charla, Mercedes, no sé qué te parece. Bárbaro. Y después, si tienen alguna pregunta o algo, los dejamos. No sé muy bien, ahí ya estoy en una complicación porque no sé cómo se maneja el tema de los tres o de las tres personas. Hasta dos llegué yo, pero obviamente que la tengo que aceptar, pero bueno, la verdad que no lo tenía. Sí, lo que le decimos es que si quieren dejar preguntas o hacer preguntas, obviamente que se las voy a hacer a Mercedes. Entonces, bueno, la alternativa no va a quedar otra, digamos, o sea, porque ahora nosotros, digamos, más allá de que tenemos un gran porcentaje de gente que tiene ya la primera dosis y mucho que se está dando la segunda, vamos a tener que tener paciencia en relación al tema de pensar el tema de una liberación de actividades, inclusive ahora que se están haciendo de a poco, liberando las actividades, porque hay una cuestión económica claramente de que, digamos, tiene que empezar a moverse.
tenemos que volver a insistir con los cuidados. Entonces, vamos, parecemos como los alumnos en el jardín de infantes, repitiendo siempre lo mismo, pero aparentemente no quedó lo suficientemente claro. Y sigamos. Yo después te quiero preguntar en relación al tema de unos cuidados, pero repetí por favor los cuidados básicos como para, independientemente de que tengamos la primera dosis o la segunda inclusive como vos, digamos, ¿no? Sí, yo tengo las dos dosis y vuelvo a aclarar, si bien por ahora todas las variantes demostraron que las vacunas son eficaces contra todas, no estamos exentos. Siempre aparte de la carga viral a la que nosotros estamos expuestos, Están como expuestos, médicos, claro. no puedo mantener 2 metros de distancia con un paciente al que voy a escultar, al que voy a revisar, esto no lo puedo hacer. Sí lo tiene que hacer la gente, entonces, lavado de manos, alcohol 70-30, es más barato que el alcohol en gel, esto es, y no falla, no falla. El alcohol, sepan todos que si está abierto, se evapora. Entonces el agua le gana, se transforma en agua, se evapora. Entonces, alcohol 70-30 es todo el tiempo, y bien, ¿sí? Porque donde yo me toco la cara está mal. Después el barbijo, así usen un tapaboca común, este es un tapaboca común. No va así, no va así, por más molesto que parezca. Y lo ideal es que tenga muy buen ajuste acá, que tenga muy buen ajuste lateral y que llegue hasta el mentón. Viene mucha gente donde esto está muy separado, se ve, ya si veo la nariz está mal. ¿Por qué? Porque el aire, yo mido 1,50 m, cualquiera que hable al lado mío, que hable cerca, me va a caer así, porque mido 1,50 m, o sea, estoy allá al ras del piso. Entonces, esto tiene que ser ajustado acá. Entonces mucha gente viene y me dice, no, pero se me cae, es que me queda flojo. Bueno, si se cae o se queda flojo, muchachos, yo a mí no me gusta coser tampoco, pero le hacemos una puntita, le hacemos doblito. Es más, yo con el de Conicet, por ejemplo, a mí se me cae, absolutamente se me cae, porque me resulta grande. Primero Es se muy abre grande, así, claro. entonces suelo hacerme una colita y me lo prendo de la colita. Básicamente me lo agarro de la colita y me lo tapo completo. El del Conicet, mucha gente lo usa, hay que lavarlo. Llego, lo lavo. No se cuelgan, no son bufandas. Por favor, el tapaboca no es una bufanda, el barbijo no es una bufanda. Esto se lava, tiene 15 lavados según el proveedor. Hay otros como este, que es el de nanotecnología, tiene iones. Fíjense que esto la mayoría tiene una chapita. Entonces yo me lo puedo poner bien por Que arriba del eso, copo, claro, según eso es el lo que tamaño. lo que te presiona. Exacto. ¿Cómo sé si está bien colocado? ¿Para qué lado va? Muy sencillo. Si las tablitas miran para arriba, es para el lado de adentro. Miran para abajo, es para el lado de afuera. Y pongo Ah, así, buenísimo, buenísimo ese. y la chapita para Bueno, abajo. ¡Pum! bueno. ¿Ah? Este es Bueno. uno, este es el quirúrgico, lo mismo. Bueno, lo cerramos. Las tablitas ¿Cuántos, para arriba. cuántos barbijos tenés? ¿Tenés 5 millones de barbijos? No, yo en realidad estos son los que me dan donde trabajo. Termino de trabajar, lo tiro, agarro el mío, me lavo las manos, agarro el mío y el mío cuando llega a casa se lava y uso otro o a veces me puedo traer, a veces no. Sí, tengo varios. Porque la gente, y esto sí lo digo para el común, no todo el mundo puede pagar un barbijo quirúrgico, no están tan económicos, a veces algunos abogan por comprarlos y yo entiendo que si hay gente que lo puede comprar, está bien que lo haga, ahora que entiendan que esto no se puede usar días. Esto se usa 6 horas según el fabricante, 6 horas, o hasta que se humedece y se tira. Se tira. Listo, no se la puede lavar, Directo. no se puede reutilizar. Si fuera un N95, acá no tengo para mostrarlo, que son los rígidos, el Ujú. N95, según el fabricante, dice que dura 7 días. Ahora, yo puedo extenderle el uso si me pongo un N95 y uno de estos Y arriba. uno de esos abajo, claro. Este lo tiro cuando llego y el N95 lo guardo en una bolsita de plástico y ese dura así 15 días. ¿Sí? Ese es Ujú. uno de los cuidados fundamentales. El lavado de manos,
2 metros de distancia con el otro, porque hablando, lo que nosotros emitimos llamamos gotita de flush, o ahora se puso de moda aerosoles, es hablando. Si yo grito, canto, no, llega mucho más lejos. O sea que hablando llega a 2 metros. Si hablando llega a 2 metros, yo tengo que estar, y de barbijo a barbijo, 2 barbijos bajan a 0,5, estando a 2 metros, significa que no es nulo, pero 0,5 la verdad que tendría que tener mucha mala suerte, pero tengo que estar a 2 metros. Midan 2 metros, por favor, y van a ver que también es difícil estar a 2 metros del otro. Entonces, el tapaboca o el barbijo tiene que ser bien usado, el lugar tiene que estar bien ventilado, porque si yo estoy en un ambiente cerrado, pequeño, con varias personas, es muy probable que no esté todo el tiempo a 2 metros. Y a veces tiene que ver con nuestra posibilidad de trabajo o el trabajo que hacemos. Nadie puede, no lo elige uno, ¿sí? Entonces tiene que ser correctamente usado el barbijo. En esos casos hay gente que habla de usar 2 barbijos, no está mal para nada. O Usar barbijo y la uno de máscara. o el barbijo y la máscara, sí. En muchos lugares, de hecho, por ejemplo, en las farmacias atienden con un vidrio, en los bancos, bueno, el banco desde siempre por una cuestión de seguridad, pero hay muchos lugares que han puesto protectores de plástico. Lo que no está bien es ponerse la máscara sola. Eso también lo he visto y eso no está bien. La Ujú, máscara sola entre los aerosoles por cualquier lado. Es la ujú. máscara con Yo, el yo barbijo. tengo que asumir y tengo que reconocer que al principio me negaba el hecho de decir, no, no quiero comprar barbijo, ¿viste? Porque era como una moda de decir, bueno, me compro un barbijo para que me haga juego con la remera, con la camisa, con el vestido. ¿Viste? Digo, no lo quiero usar como accesorio, no lo quiero usar como accesorio, no quiero naturalizar esto, ¿viste? Pero bueno, No, nadie quiere eh, naturalizarlo. Está bueno de última si lo naturalizamos, si lo haces del partido de fútbol del equipo de fútbol que te gusta, si lo haces con una insignia o con algo que te represente, te hace, bueno, te va a sacar un poquito de peso de encima, tal vez. Siempre claro. igual, cuando llego a casa, esto, que se maneja por el elástico, lo saco por el elástico, lo dejo en un balde a lavar, me lavo las manos, lo lavo con agua y jabón blanco y lo tiendo. No lo cuelgo como Bueno, bufanda. otra de las cosas que te quería preguntar era a ver si, porque al principio no sabíamos del tema, y esto tiene que ver con el tema de los cuidados. Cuando venimos de la calle, supuestamente, ¿te acordás que antes hacíamos todo no sé si todavía lo tenemos que hacer? Digo, ya entrábamos a nuestra casa, nos sacábamos la ropa, tiramos todo, nos bañamos, y entramos directamente a la ducha. Y después limpiábamos todo, esa ropa la tiramos, la ponemos para lavar. ¿Qué cuidados se tienen que hacer ahora y si realmente eso, porque al principio era eso, venir con las compras y limpiar todo, bueno, ¿eso se tiene que seguir manteniendo? A ver, ya se vio que no en los alimentos no está, se vio que en las ropas tampoco. Ahora, si alguien estuvo sin barbijo y acaba de estornudar y yo me saco mi barbijo y hago esto para limpiarme y probablemente haya una chance de que contacte, pero tiene que ser muy reciente. El virus en suspensión está, también depende de la humedad ambiente, de un montón de otras cosas. No tenemos que hacer todo esto que veníamos haciendo, la verdad es que nosotros los médicos, de hecho, muchos nos aislamos de nuestras familias cuando todo esto empezó porque era Claro. imposible llegar a casa. Yo, de hecho, me sacaba los zapatos en la puerta, me levantaba, hacía un doblez, entraba, iba al lavadero, me sacaba la ropa, me iba a bañar. No, no es necesario. Sí seguimos usando por una cuestión de no llevar y traer los que están sobre todo en áreas críticas, eso lo sigue usando, lo que es cofia, el delantal y todo lo demás. Las ropas, ahora, si yo recibo un chocolate, no sé, me compro un chocolate en la calle para comer, y lo recibo de la mano de alguien más que no sé qué cuidados tiene, yo sí ahí me tomo el trabajo de rociarlo porque yo antes de No, eso abrirlo, es lo que está otra, no, no, claro, claro, no, no, claro, sí, eso es otra cosa, sí, 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 está es bien. otra cosa. Yo agarro, alguien me acaba de, no sé, vender una bebida y la voy a tomar y sí, No. lo rocío, Ok. ¿sí? Acá están haciendo una pregunta muy, muy, muy buena y también forma parte de los cuidados. Dice los holders o cadenitas esas para colgar, viste, los barbijos en el pecho, como si fueran los lentes.
¿Eso está bien que se utilice ese tipo de cosas? A ver, es un accesorio muy lindo, pero en realidad si yo dejo caer el barbijo sobre la ropa, tengo que saber que va a estar sobre mi ropa. Volvemos a lo mismo, a lo esto que te decía. Si yo llego a casa con el tapaboca y alguien tosió adelante mío, una distancia menor, no había distancia o pasó por adelante mío, y yo llego y hago esto, me voy a contagiar. El barbijo se supone que, y si yo vuelvo a levantarlo, va a quedar acá. Ahora, entonces, pero en algún momento, por si, no va a ser algo que va a quedar continuo, pero si yo justo levanto la ropa y me la paso por la cara, bueno, no sería una práctica correcta. Muy, No. no, no, O no, que lo no. saco y lo pongo a un lado, que lo pongo a un lado que está al lado mío. Por eso también cuando hablamos de las juntadas y la gente que se sigue juntando y que por ahí entiendo que es recontra antipático, hoy es el Día del Amigo, pero la realidad es que la pandemia no la inventamos nosotros. Y nada más lejos quisiéramos estar, venimos pasándola muy mal. Pero en cualquier mesa, la más angosta tiene 70 centímetros, la más ancha tiene 90. Si yo me pongo de frente con alguien y no es un conviviente y hacemos reuniones, ahora están habilitadas las reuniones de estas 10 personas. Ahora yo en esas 10 personas no sé si están todos vacunados o no sé si hay algún infectado que todavía está incubando y no lo sabe. Ujú. Y voy a estar hablando a una distancia y sin barbijo. Una distancia menor de la sugerida y sin barbijo. Entonces, sigue siendo, si bien los casos son menores, es como jugar permanentemente con el límite, jugar con fuego. Bueno, Ujú. por ahí no pasa nada y por ahí me quemo. Mm. Sobre todo en esta época del año, donde es la época más difícil, que es donde hace más frío en invierno, es la época más complicada, digamos, capaz que en primavera, digamos, en otra estación que es un poco más amigable para hacer reuniones afuera y qué sé yo, mantener las distancias como Igual, decíamos, bueno, un caso bien claro es el de, no, por ejemplo, el de Andy Kuznetsov en los programas del sábado de PH, que los invitados están, es como si fueran dos mesas, están separadísimos, digamos. Y yo con tienen, respecto a bueno, tienen una muy buena ventilación y tienen una cosa, bueno, eso lamentablemente no se puede hacer, digamos, o no, se hace en una casa particular, pero bueno, digamos, con una distancia prudente, digamos. bueno, y con respecto al verano me gustaría decir algo, porque la verdad es que me parece que hay mucho de mito sobre esto con el verano. Es un virus que uno se infecta a nivel respiratorio, pero no es estacional. No es estacional. Y eso fue la gran diferencia. ¿Por qué? Porque si no, por ejemplo, Brasil. Brasil no tiene nunca temperatura de invierno como nosotros. En el Caribe. No, no lo dije yo por una cuestión de. Porque la gente tiende a entender que cuando llegue la primavera, que yo cuando llegue el verano yo puedo tirar todo, y esto nos pasó, de hecho, nosotros tuvimos el año pasado un rebrote sobre final de año y para las fiestas, por las juntadas, y porque total era afuera, y porque total hacía calor. No, hoy el Reino Unido está en verano, está en verano. Sí, Lo que pasa sí, es que sí. no están los cuidados, lo que no están son los cuidados. Claro, O a sea, eso me refería. Son no condiciones, no, lo único que quise resaltar con relación al tema de la te vamos a época estar más pensando, con lo cual la era que posibilidad claro, que es un clima más amigable como para respetar los cuidados, ya sea en una casa, en una terraza, en una plaza, en un bar, qué sé yo, digo, bueno, fue, yo hoy escuché anuncios que, hoy o ayer creo, que me parecían gravísimos. Capital ya anunció que vuelve, por ejemplo, las clases presenciales totales en agosto, después de las vacaciones. ¿Cómo saben qué situación va a estar? O sea, estamos hablando de la tan temible la Delta, estamos acelerando el proceso de vacunación y me parece correcto. Ahora, las aulas, hoy por hoy, en cualquier escuela pública, ¿cuántos chicos tienen? claro. Chicos, la realidad es que tienen más de 30 seguro y son pequeñas. ¿Cómo hacen Ujú. para mantener 1,5 metros? Entonces dicen que ahora la burbuja va a ser el aula. Dios, ¿Y los eso? chicos no están
vacunados todavía y vamos a tardar un tiempo en poder vacunarlos porque si bien hay procesos de autorización ¿no? y la ministra hablaba de Moderna con una posibilidad, igual la FDA todavía no autorizó Moderna para eh, menores. Creo que por ahí más lógico sería eh, también que ANMAT evalúe y apruebe Sinopharm, que estamos recibiendo en cantidades, 8 millones en julio, 8 millones en agosto, 8 millones en septiembre, y que China está usando de los 3 años, y que encima es una plataforma súper conocida para todos los médicos que sabemos o hemos usado vacunas porque es a virus inactivado. O sea que debe ser de las más completas y de las más seguras más allá de las eficacias que después mostraron distintas vacunas, ¿sí? Eh, Para no los hay chicos. mucha, claro, es un virus inactivado, como casi Y la, las vacunas. y cómo está la vacuna cubana en relación al tema de Y salud? en realidad Cuba todavía no las presentó, sí ya las está usando, ya está inoculando, no hizo la presentación, pero Cuba las dos, Soberana y Abdala, están para, ¿Cuál es sobre la de todo los Soberana, chicos? ¿Abdala o Soberana? Soberana, Soberana. sí. Y Y está ra- aparte Cuba tiene, para los que realmente después se empiezan a hablar, vamos a aclarar antes de que empiecen a salir con la vacuna rusa comunista o lo que sea, la vacuna de la hepatitis B, la vacuna de la hepatitis, la vacuna del meningo común, durante muchísimos años llegó a la Argentina de Cuba. Ujú. Ok. Durante muchísimos Perdón, años. perdón que me paré, pero tenía mis perras acá que me estaban reclamando para que le abra la puerta para ir al patio. Está bien. Eh, bueno, eso sería algo importante, pero bueno, me parece que ese está bien, digamos, que se estén haciendo ese tipo de pruebas, ese tipo de cosas, pero en realidad no es lo fundamental es los adultos y las decisiones políticas que estamos tomando en relación al tema de las prevenciones. Con relación al tema de la reapertura de actividades, yo sé que vos no estás de acuerdo porque es una situación difícil. Básicamente, bueno, en principio ya planteaste el tema de la vuelta a al ciclo lectivo. En realidad, ya de movida fue una ridiculez porque la pandemia no se terminó. Entonces, se estuvo haciendo ciclo lectivo todo el 2020. Haber iniciado el ciclo lectivo en el primer semestre del 2021 era una locura. Era una locura. Aparte del Digo, número de casos que tenían, ¿no? claro. Porque aparte Y los chicos, si bien no, a ver, los chicos más chiquititos no eran los que más se infectaban de manera grave, tuvimos, de hecho, 5 salas en el Garraham con chicos internados. ujú. Tal vez muchos de ellos tuvieran, yo no tengo los datos de cada uno, factores de riesgo. Pero más allá de eso, ahora inclusive volver con los adolescentes que están en la secundaria son menores de 18. Y que No aparte, están y tampoco es una vuelta, digamos, es una vuelta también vacunando media real, media irreal, porque no es una vuelta con toda la asistencia, es una vuelta media rebuscada. con toda Y la la real, asistencia. Hincadas con toda la asistencia. Dijeron asistencia completa y no va a ser bimodal. bueno, pero digo, hasta este momento se venía haciendo, digamos, era una cosa media extraña, que ibas 2 o 3 veces por día Ahora va a ser todos los días y todo el curso. Así que, bueno, esperemos que Delta, como que se apiade de mantenga nosotros, que se apiade de de verdad. nosotros. Ujú. El tema es que esas consecuencias y después vaya, digamos, ojalá que no pase nada, porque nosotros no estamos augurando ni deseamos de que pase nada. Ahora, esta decisión es una decisión política y realmente tiene que haber responsables. O sea, tanto el jefe de gobierno como el ministro de Salud de Cava, digamos, son tienen que ser los principales responsables después de las consecuencias que puede llegar a traer esa medida. Bueno, parece que muchos no se hacen los responsables porque literalmente hoy hay restricciones para las vueltas de los llamados los varados, los que decidieron viajar por distintas razones, vacaciones, lo que sea, y cada uno tiene derecho a hacer
con su vida lo que quiere, pero con su vida. Ahora, cuando hay una pandemia, su vida no es su vida, porque no es una diabetes en la que decide no tomar un medicamento y lo afecta nada más que a él. Es una decisión que afecta a la salud pública. No entender eso es otra vez mirar el ombligo. Entonces, yo con sus vidas no me interesa, por mí pueden hacer lo que quieran, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera dentro de los marco legal de vida en comunidad y sociedad, ¿no? Pero Cava, por ejemplo, los que regresan del exterior sigue haciendo llamados. Nosotros cuando todavía estábamos teniendo 1.200 personas que llegaban en los vuelos en Ezeiza y que se les pedía y firmaban un aislamiento por 7 días para repetir, se hacía un hisopado en el lugar, daba negativo, entonces podían regresar a su hogar y tenían que mantenerse aislados 7 días. Provincia lo que encontró es que el 38% incumplía. El 38% de 1.200 personas que regresan es un montón. Muchos viven en Cava. Yo no voy a hacer una cuestión de pelea No, de entre situación, de lugar geográfico. la Claro, cantidad de un 38%, casi un 40% de incumplidores es mucho. claro. Y cada uno tiene, así como tiene la libertad de salir, lo que no pueden es seguir castigándonos a nosotros a tener que... De hecho, el servicio de salud no da más. Nosotros no tenemos... Ahora nos dieron que bajaron los casos la opción de tomarnos 5 días de vacaciones. 5 días de Eso te vacaciones. quería preguntar, porque yo la otra vez entrevisté a Héctor Ortiz, que es licenciado en enfermería del Hospital Durán, y comentó que, no sé si a todos era igual, pero por lo menos a ellos, que no tenían vacaciones y si se querían tomar esos 5 días, la reta le descontaba un bono que le daba de presentismo, Ah, de, creo que era de 6.000 pesos, una cosa así que en realidad, digamos, más allá de que en Cava, bueno, yo no sé si en provincias es lo mismo, pero digo, eh, los enfermeros están cobrando, digamos, realmente muy poco. Y encima tener digamos, esa turrada, voy a decirlo, porque no tengo otra manera de decirlo. el premio que dio Nación de los 6.500 pesos, creo que algo así Exacto. pasaba. Es una cosa así. Yo estoy A ustedes les pasa eso también en provincia? todavía no me O, tomé los días, la verdad que no me tomé los días. Yo estoy en una obra social. En el sistema público, en provincia, no te sabría decir, porque la verdad es que no estoy trabajando en el sistema público, así que no lo sé. Sí sé que hay algo que más allá de nosotros los trabajadores de salud me pareció que no está bien y ahí me parece un punto para revisar. Muchos convenios colectivos de trabajo para la gente que está en relación de dependencia tienen premios por asistencia. Y, por ejemplo, determinados gremios que tienen salarios muy bajos, eh, cuando están enfermos, aún con certificado, no pierden los días, pero pierden el presentismo. Bueno, por ahí lo me parece mismo. que Eso está mal. el Ministerio de Trabajo no haber decretado que el presentismo, en el caso de pandemia, porque sabemos que hay gente que a veces, bueno, viene por algo, dolores que son indemostrables o algunas situaciones, y sin hacer un juicio de valor sobre las personas, el presentismo que se pierda o no dependerá de cada gremio. Ujú. Ahora, en un contexto de pandemia, si yo te demuestro y tengo un COVID positivo, no, muchachos, porque la verdad es que es por una cuestión de seguridad para todos, debe quedarse en su casa. Entonces, que Claro. pierda el presentismo, lo que está haciendo, y yo sí lo vi, esto lo he vivido, gente que te dice, tiene síntomas, lo mandás a hisopar, no va, se guarda los síntomas y va a trabajar. Porque para ellos hay algunos que tienen un Bueno, 20% de bueno, salario que representan el presente. claro. Y esto es comida, es o come o se aísla, y la verdad es que se siente, y hay que entenderla, la gente, o sea, está mal, es irresponsable, pero también No, siente no, no, que por llega. supuesto, por supuesto. Uno no le pone justamente, digamos, no le pone, no le pone la mirada en la actitud de la gente, porque la verdad que obviamente que ya, digamos, como vos planteás, digamos, hay el presentismo, digamos, más allá de la La inflación que comida. está comiendo los salarios de todos los trabajadores,
y de acuerdo a la actividad que tengas, te come más o menos, en base a la representación gremial que tengas, pero digo, digamos, esto es mala voluntad porque estamos viviendo una situación extraordinaria, es una situación Fue de un error no medido, un error involuntario, pero la verdad es que tendría que haberse revisto rápidamente, porque así como, por ejemplo, sí estuvo la acción de aquellos que tuvieran factores de riesgo, y eso es otra cosa que está pasando, que también me parece, en esto me parece coherente. Eh, todos los que tenían factores de riesgo fueron licenciados para trabajar. Entonces, en el 2020 no han ido a trabajar. Si tienen factores de riesgo para COVID, no fueron a trabajar. Y desde eso sí, por decreto ministerial, se le extendía la licencia con los factores de riesgo que tienen que estar documentados por historia clínica. Ahora, tras la vacunación, ya por ejemplo, bueno, Cava creo la semana que viene arranca con los de mayores de 25, provincia arrancó con los mayores de 30, es libre para todo el resto de factores de riesgo, ya se vacunó de 18 a 50 todos los inscriptos, se vacunó personal de salud, personal de seguridad, docentes. Entonces, ahora sí, estando vacunados, algunos ya les empezaron a pedir regresar a su trabajo de manera presencial y se entiende. Las pymes necesitan, porque entre la gente que tienen enferma y la gente que tienen licenciada por justo derecho de a través de por factores de riesgo, ya tienen. Y me ha pasado, viene gente que no se quiso vacunar o no se quiere vacunar o decide que no por lamentable campaña que se hizo en contra de la vacunación y no se quiere vacunar. Entonces, las empresas los instan a volver porque, y en este caso, y perdón, pero yo le tengo que dar la derecha. Eh, nosotros, la protección está, es como aquel que no quiere tomar una medicina. La protección Claro, existe en este momento. Entonces, te vacunás, yo si alguien viene y no se quiere vacunar, yo no puedo seguir diciendo, no, mira, no puede trabajar. Porque entonces esto va a ser eterno, no sabemos cuánto va a durar. Ojalá se claro. termine ya, pero no sabemos cuánto va a durar. Entonces, hay una opción y es la vacuna. Si en algún momento se demostrara que las vacunas no son eficaces y ojalá Dios no, por favor no, para alguna variante nueva, bueno, eso será algo nuevo a pensar, pero si no, hay que vacunarse. Y de Acá hecho me hay están, que, acá, es acá de están tarea, sí. preguntando, dicen, Rafael Trigini, dice, alguien que se vacunó con Sinopharm, ¿puede dar PCR positivo? Por la vacuna no. Si da PCR positivo es porque está infectado. La Es vacuna no el caso que estábamos hablando nosotros, digamos, que puede ser que esté infectado antes y se da la vacuna y, ¿no? o te puede infectar, a ver, hay gente que vacunado se infecta. Lo Claro, que seguramente no va a ser es una forma grave. Hay un muy pequeño porcentaje que por montones de factores de riesgo puede, pero es ínfimo. De hecho, hoy todas las estadísticas y todo lo que están mostrando es que la mayoría de los internados son gente que no estaba vacunada. Ujú. La inmensa Bueno, mayoría. volviendo al tema de la reapertura, porque nos fuimos, o sea, yo te pregunté, nos fuimos con el tema de las escuelas y todo eso, que está bueno. Hay sectores que en Cava, bueno, abrieron un poco todo, y yo te digo, es mi No, pero rubro principal. igual quería que escuchen que no está cerrado. Bueno, yo te digo un par de rubros que digamos que el rubro, que, por ejemplo, de mi trabajo, que es teatro, el rubro de espectáculos y show musicales, recién hace muy poco que se volvió a abrir, hará un mes, una cosa así, un mes sin monedas. Y al igual que los restaurantes, digamos, que vos puedas comer Con el aforo. afuera, bueno, con aforo, con el aforo, con los cuidados, con los protocolos, pero bueno, eh, ¿considerás que fue eh, adelantada esa medida que va a ser beneficiosa para que no se, o va a ser perjudicial para que se incrementen el tema de los casos? Te digo, en la actividad, por ejemplo, en teatro, toco madera, por suerte no hubo muchos casos, digamos, bueno, que haya hecho un desastre, digamos. Siempre, por ejemplo, a todo el personal de teatro
a los actores, nos hisopan cada 15 días, tenemos el tema del control digamos, de la entrada, bueno, los protocolos habituales, pero gracias a Dios en el teatro no hubo grandes líos, por decirlo de alguna manera, o por mal manejo o por falta de control. No, a ver, en general ustedes, por ejemplo, eso es para la gente del teatro. El tema es que se cumplan los protocolos adentro. Por ejemplo, la otra vez creo que una señora que se iba a postular, que ahora está en serio problema, fue a un teatro y cayó un teatro y se sentó donde quiso, No, sin no, respetar. no fue tan así. Ahora yo te lo explico, ahora te lo explico. No, no Ah, fue tan así. bueno. Pero me parece que, bueno, a ver, yo entiendo que hay muchas actividades que necesitan trabajar, esto está claro, hay necesidades concretas. En Cava específicamente no hubo ninguna ayuda para muchos sectores que se vieron muy, muy afectados y esto probablemente sea, o sea, la única respuesta que dan es la apertura. Tal vez, en lugar de aperturas, debería haber habido más acompañamiento a sectores que sí fueron muy maltratados por la pandemia. ¿Sí? Te digo eso en Cava, como mucha gente se queja, por No, ejemplo, no, pero esperá, ahí te hago una corrección. En Cava, el gobierno de Cava, o sea, de Larreta, no dio absolutamente nada a ninguna actividad. O sea, no, sí, lo único que fue hizo, impuesto de ingresos brutos, o el ABL, algo así, ¿no? sí, pero sabés lo que es, ¿no? Es nada, digamos, me estás Bueno, cargando. por eso, sin ayuda económica es muy difícil pedirle a la gente, no abras. De hecho, y bueno, está bien, nos estamos yendo casi a un mes, a mayo, cuando sale el primer DNU presidencial, porque nadie tomaba una decisión. Por otra parte, una ley que no se trató y que debería estar tratada para que así cada dirigente, porque es fácil llegar a la gobernación y después decir, la decisión es que la tome el presidente. Bueno, sí, después le echa la culpa de lo que hace mal y también de lo que va. O sea, es el culpable de lo muerto y el culpable de lo que yo no hice. O lo que Oh, no puedo con hacer. 41% de vacunación nada más. Y la gente no se quiere vacunar. Y sigue teniendo un ¿Cuánto número, llevamos ahora? ¿El 41? no, Córdoba, por ejemplo. Y Ah, no se no. lleva a nadie. No. Los porcentajes son variables según la región. De hecho, por ejemplo, en provincia hay ya 36, o 39 distritos que llegaron a la inmunización con una dosis completa, completa. Pudieron ampliar, hablando siempre de 18 en adelante, completa. En cuanto a las aperturas, lo que entiendo que por ahí a veces hay una necesidad de aletar un respiro hacia futuro. De hecho, ya, por ejemplo, en Cava se habla de espectáculos al aire libre de 1.000 personas para Sí, una agosto. locura, una locura. No, a ver, si la cosa sigue así, probablemente se pueda, porque también tuvimos los festejos de la Copa América y no terminaron siendo la desgracia, por suerte, que todos nos hubiéramos imaginado pasar. Ahora, vos no puedes decir una cosa así y al mismo Te tiempo digo, decir, no fue trágico eso de, la verdad, de ¿cuál es? casualidad. De Pero, casualidad. digo, pero me parece muy imprudente de parte de quienes toman las decisiones, porque una cosa es la gente. Una cosa es la gente, ¿sí? Y por otra parte, los festejos. Yo lo sufría desde lejos, pero lo puedo entender. Lo puedo entender. La verdad que, nada, qué gana de ponerme No, la camiseta. está clarísimo que había una necesidad de festejar y Ay, teníamos desahogo, de festejar algo. una angustia contenida de todo este tiempo de encierro, de problemas que nos trajo problemas a todos, digamos, ¿no? De todo. Esto lo hablaba, bueno, la otra vez con Silvina Fernández Barrio nos decía que una vez que tengamos que termine la pandemia, ninguno va a salir exento de, más allá de que hayamos tenido o no tenemos COVID, digamos, todos vamos a tener secuelas, digamos, psicológicas, postraumáticas de todo este tema, digamos. Sí, absolutamente. Bueno, las secuelas es un tema para llorar. Si te digo lo que se ve para llorar, lamentablemente, ¿no? O sea, porque uno piensa tristemente en los fallecidos,
pocos piensan en los que han quedado severamente lesionados y hay secuelas de todo tipo y todavía hay muchísima información de la que carecemos. O sea, vemos cosas que pasan para la cual no tenemos oferta de soluciones y que cambian la calidad de vida de las personas por no sabemos si el resto de sus vidas. Es muy, muy feo. Es feo decirlo también. Parecemos, qué sé yo, que estuviéramos dando nada más que malas noticias, pero me parece que es para que también la gente entienda que hay que cuidarse. Yo veo mamás de 32 años que vienen y me dicen que tuvieron COVID hace 2 meses y que no pueden subir las escaleras, que les cuesta ir a hacer las compras, que les cuesta atender los hijos. 32 años. Y que no tuvieron un COVID severo, no estuvieron internadas ni nada, pero me dicen, mira, la verdad es que me cuesta andar, me fatigo, me canso, tienen como un cansancio externo, un dolor corporal. Es terrible, tienen 32 años. O sea, a los 32 años tienen un cansancio de meses que no sabemos todavía porque falta tiempo para saber decir cuánto les va a durar o si va a ser permanente o no. Tienen 32 años. No, Sí, yo no me imagino acá Ana Sánchez aporta, dice que no fue tan trágico por la vacunación, digamos, ¿no? qué cosa. A lo Que, del, sí, que Ana Sánchez dice que no fue tan trágico por la vacunación, digamos, por la gran sí, campaña de vacunación que se a mí ese día me asustó mucho, en realidad me dio mucha tristeza porque fueron las primeras jornadas brutales de vacunación. Nosotros 9 de julio y 10 de julio hubieron unas jornadas brutales de vacunación y coincide con esto y yo decía, alguien que está recién vacunado, por favor que no vaya y se contagie, porque la inmunidad no es inmediata, no es me pongo la vacuna y el virus no me toca. El virus me toca y me infecta. Entonces yo decía, se la acaban de dar y uno como que lo siente es una vacuna tirada, porque de última podría llegar más allá, si estamos ahora mayores de 35, mayores de 25, y podríamos estar un paso más acá, de todos Ujú. esos que se pudieron haber contagiado por una conducta donde acababan de recibir la vacuna. De hecho, yo a todo el mundo le digo, es el momento, a ver, todo el tiempo es un momento de cuidado. Pero si me acabo de vacunar, no me puedo relajar. No, me tengo que cuidar más que nunca, porque ya si subsistí hasta acá sin contagiarme, es casi para llorar contagiarme en el momento en que acabo de recibir la vacuna. Igual yo te extiendo, más allá digamos, de cuando me di la vacuna después de los 21 días, también Por me tengo eso, que seguir cuidando, digamos, de ni ha- hecho, pero eso ni hablar. Ahí lo único por ahí, y no es para que nadie abandone el cuidado, ¿sí? Lo único que podemos dar para dar alguna buena noticia entre medio. El riesgo de vida es menor, el riesgo sobre vida prácticamente es menor o a casi nulo. No riesgo de internación, con una sola dosis hay riesgo de internación. Y también se ha visto que, por ejemplo, en casos de convivientes, el que trae el virus infecta al que está vacunado y ese con menos riesgo. Ahora, el que está vacunado, si se infecta, tiene menos posibilidad de pasarle el virus al resto. al otro. ¿Entiendes? Pero si Ujú. tiene la inmunidad, si está recién vacunado, no. Claro. Esto es lo que está haciendo, creo, en este momento, que aquellos que se cuidaron y con una vacunación tan masiva estén disminuyendo los casos, ¿sí? Ujú. Estén disminuyendo los Ahí dice Laura, dice, no son malas noticias, es la realidad y pasa. A mí me costaba subir la escalera del primer piso nada más, dice. Y dice, hablar de las secuelas es necesario, aporta. Así que secuelas. eh, eso me gustaría que digas, Mercedes, porque parece como decir, bueno, no, me agarra fiebre, pierdo el olfato, pierdo el gusto y nada más. Y ojalá fuera eso, pues si es eso, digamos, es algo temporario, es algo que no, digamos, que no pasa, no pasaría absolutamente nada. Ahora, cuando hay problemas, bueno, explícalo vos los problemas, yo no soy médico. Para eso está usted, doctora. Que son bastante diversos. Perdón, voy a cerrar la puerta porque mis perros me van a, yo no me voy a morir de Dale, COVID, porque me voy a morir congelado acá. tranquilo, tranquilo. Ahí está, dale.
Claro. Eh, la realidad es que los que estamos viendo, los cuadros que estamos viendo como secuelares, los más graves probablemente se encuentran entre aquellos que estuvieron internados por periodos prolongados, que van sobre todo de problemas respiratorios que son irreversibles, lamentablemente son irreversibles, hay educación respiratoria Irreversible. irreversible. Los que tienen secuelas respiratorias post-COVID, sí. Sí, ¿Cuáles serían son esas secuelas, Mercedes? la tuberculosis en su momento dejaba, por ejemplo, lo que son las cavernas y zonas de fibrosis en la parte superior de los pulmones. Esto afecta al pulmón todo. Y lo fibrosa, ¿qué significa que lo fibrosa? Un tejido que debería moverse para hacer el intercambio gaseoso, no tiene la capacidad de intercambio gaseoso. Entonces se transforma, para ponerlo en palabras que la gente lo entienda, en un EPOC, como si hubiera sido un fumador de toda la vida, o como si hubiera sido para que, alguien que muchos conocen, Sandro, que dependía de una mochila de oxígeno. Bueno, hay gente que quedó dependiente de una mochila de oxígeno, por ejemplo, en los más graves. Otros dependientes de inhaladores, no sabemos qué respuesta van a tener a los inhaladores todavía. Hay gente que ha hecho miocardiopatías. Una miocardiopatía es un corazón dilatado grande que da disnea, que es falta de aire, fatiga, dependencia de diuréticos, de Eso te iba drogas a de varios. preguntar. Te iba a Es la preguntar, ¿necesita medicación después de por vida? es de por vida. Es de por vida. Por eso, y lamentándolo muchísimo, hoy escuchaba el caso de Julián Welch y me dio mucha tristeza porque yo corro, empecé a correr a los 48 y la verdad es que corrí un montón, y me lo encontré a él. Empezó también y corría desde UNICEF, corría y estaba en muchas carreras. Y me enteré que lamentablemente no estaba vacunado. Yo puedo decir que alguien que corre, por ejemplo, como yo, y cuando hablan de deportistas, pensó que por el tema de comer saludable, de hacer deporte, de no ser tabaquista, no se iba a infectar. La O sea cantidad que de está bien, deportistas. pero él por propia decisión, digamos, no se quiso vacunar, digamos. No, pero ¿No? ahora está dependiente de oxígeno, por suerte no intubado. Ahora no sabemos qué secuelas le va a dejar. Entonces yo te puedo asegurar que gente que ha querido volver a correr no podía, porque le falta el aire. Y ya está, la dificultad respiratoria en ese tipo, salvo, a ver, la inicial de salir una internación, si no dejó fibrosis, se recupera. Esquinesio respiratoria, reeducación. Ahora, si dejó fibrosis, no se recupera. No se recupera. El que hace una Ahora, cardiopatía recupera, hay gente que no ha recuperado gusto y olfato desde el año pasado. Se han visto lesiones, y esto sí es de trabajos experimentales, hay muchas cosas que vienen afuera, en las resonancias magnéticas, de aquellos que tuvieron, que parecía un síntoma menor, la pérdida del gusto y el olfato. Nosotros el olfato, para que la gente entienda, la única neurona que termina a nivel de las mucosas es la del olfato. Bueno, o sea que se sabe que de ahí fue a sistemas. ¿Qué va a provocar a largo plazo? No lo sabemos. O sea, si esto puede traer, algunos hablan de riesgo de Parkinson, de riesgo de Alzheimer, de riesgo de secuelas neurológicas, ¿no? Hay gente que te dice, no puedo, que tuvieron pérdida de gusto y olfato y te dicen, no puedo hilar una conversación. No tienen déficit de atención, no pueden seguir una conversación. No pueden. Y no pueden. Gente que tiene problemas para leer, estudiar, entender, y que no tenían problemas. qué increíble y qué, como siempre hablamos, ¿no? Que el poder de los medios de comunicación, bien utilizados y mal utilizados, las consecuencias que dejan, ¿no? Porque vos fijate que acá estamos hablando de una persona que inclusive es de los medios, que no es por una cuestión de formación cultural, sino que él tiene, y sin embargo, digamos, actuó de manera realmente, voy a decirlo, digamos así, de manera ignorante, digamos, ¿no? Como si no tuviera las herramientas como para En, prevenir en una algún enfermedad punto, que realmente era totalmente prevenible. en este año era prevenible. Él se podría haber vacunado porque por la edad creo que Claro, tiene.
No, menos bueno, nuestra edad. estoy enfocando ahora en Julián Weich, que es un caso que vos me Claro, planteaste, digamos, ¿no? creo que hace 15 días está internado, está en terapia, no dependiendo por lo que escuché, René, perdón, de asistencia respiratoria mecánica, sino de cánulas, hace 15 días internado en terapia, con alto flujo. Igual yo creo que voy a decir algo que va a ser, no va a ser muy simpático, que digamos, ¿no? Pero a mí me parece que en este proceso de pandemia yo me parece que coincido, o no sé si vos lo pensás, pero yo lo pienso, eso me hago cargo yo. Yo creo que acá no tendría que haber personas que se nieguen a dar la vacuna. Digo, Bueno, tendría que ser obligatoria, digamos, ¿por qué? Porque es como decís vos, decís, como vos planteaste recién en parte de la charla, decís, bueno, listo, yo, digamos, bueno, no me quiero vacunar, pero si yo me quedo aislado y no después no contagio y no perjudico a los demás, me parece bárbaro. Ahora, eso es imposible. Entonces, sí. es como, digamos, para algo están los calendarios, o sea, los calendarios de vacunación están para justamente evitar que se propague una enfermedad en el resto de la sociedad. Esto todavía no está dentro del calendario de vacunación, pero tendría, por una cuestión excepcional, de tener carácter obligatorio, porque si no, todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno y los trabajadores de la salud se puede ver perjudicado. Bueno, parte sí y parte no. Ahora vamos a ver. La realidad Ok. es que esto requeriría que haya un trabajo conjunto, ¿sí? Legislativo que lo permita. Porque en la Argentina las vacunas que son de calendario obligatorio son aquellas que no están en fase experimental. Ujú. Todas estas tienen aprobación de fase Sí, experimental y sí, licencia. sí, sí, Entonces, sí, si sí. no están en eso, yo no puedo obligar. Está claro que como hizo Macron ahora, bueno, entonces el que no esté vacunado, o sea, el pasaporte sanitario que parece medio triste, parece medio discriminatorio, porque en realidad en algún lugar uno lo puede pensar como esto, como para proteger, y en otros lugares donde la desigualdad reina, por ejemplo, África, que viven emigrando a Europa tratando de buscar una alternativa, pero vacunas no tienen, y bueno, es una Ahí manera más está. de... Bueno, Claro, esa discriminación no es discriminación, porque si vos en un lugar donde te dan la vacuna gratuita, donde te previenen, digamos, donde se acá está... Pero acá yo creo que se va a empezar a hacer. De hecho, creo que la provincia de Buenos Aires lo que está empezando a ver es que para evitar los aforos y para evitar esas cosas es que una vez inmunizados, sobre todo, y que tengamos ya la campaña sobre los chicos, que la gente tenga una especie de pasaporte, o sea, podés ir al cine, podés ir al teatro, podés ir a un espectáculo si está vacunado, si no, no. Bueno, la gente decidirá. Porque al aire libre, de última, el riesgo es menor. Es menor, es Al menor. riesgo menor y con la mayoría vacunados, pero la inmunidad de rebaño también se va corriendo dependiendo de la mutación o de cuál estemos hablando. Se va Ujú. corriendo la cantidad. De hecho, por ejemplo, Argentina, algo que se habló estos días, el sarampión, en el año que nosotros tuvimos la epidemia de sarampión, cuando el gobierno anterior decidió no vacunar, nosotros cada 4 años hay un refuerzo de vacunación de sarampión. ¿Por qué? Porque si bien los calendarios obligatorios existen, solamente son controlados a través de las escuelas, muchas Ujú. veces, porque no llegan al médico, el médico obviamente que lo controla, el médico pediatra, el médico general lo controla, ¿sí? Ujú. En otro momento vos no tenés manera de controlar los calendarios de vacunación. La mayoría de las vacunaciones están en las edades tempranas, ¿sí? A pesar de que, por ejemplo, la hepatitis B se generalizó para todas las edades hace un par de años y la mayoría no lo sabe. O no sabe y no se aplica yo decía, la antitetánica, el refuerzo antitetánico cada 10 años. Después se horrorizan porque uno le da un tetabulín, bueno, perdón por la marca, un gamatet, que es gamma globulina, que es el toxoide, la protección, la inmunidad, más toxoide, que sería la vacuna, y sale 8.000 pesos, 9.000 pesos. No, se quieren matar. Y bueno, pero tenés una herida que el tétanos es endémico en la provincia de Buenos Aires. Claro. Ya Dice, de la bueno, endemia, acá... Ah, no, sí. perdón. No, no, no. Está bien. Dice Emma arriba, dice, al fin aclaran lo del contagio entre vacunado y no convivientes. Gracias, dice. Acá dice, bueno, Sol García Orlando dice, coincido, Dani, debería ser obligatoria
ahí. Debería ser Claro. obligatorio el tema de... Bueno, Ahora, ahí yo generé una, eso. está bien discutir esto, está bien discutirlo, y está bien que la sociedad también lo discuta, porque también en eso tenemos que entender qué apoyamos después. Claro. Porque tenemos en el Congreso una ley de emergencia sanitaria que pone bien claro que según qué incidencia, qué número de casos, cuántas camas de ocupación útil y en base a eso, qué actividades se pueden desarrollar o no, para que cada provincia, cada distrito, cada municipio tome las decisiones, porque para eso se los vota a cualquiera, ¿eh? De un Claro. lado o del otro, no importa, y no se quiere discutir. Entonces no se quiere discutir, pero después si se toman decisiones restrictivas, el malo de la película acá es el presidente o el gobernador tal o aquel no o aquel sí. No, estamos en el medio de una pandemia. Hay cuestiones que no pueden estar divididas. O esto de judicializar las clases. La semana pasada Cava tenía 1.200 casos, tampoco regalaba ahora, creo que hoy dio 800, ¿sí? Ujú. Pero vuelvo a lo mismo, 800 con 3,5 millones de habitantes tiene De Cava, habitantes. contra provincia que tuvo 4.000 y pico, pero tiene 16 millones de habitantes, Claro. de los cuales el porcentaje mayor está en el conurbano, pero si uno lo traspola en cuanto a resultados, estamos hablando de cosas muy distintas. Sí, ahí Ana nos aportaba que es grave lo de Julián Weich, aparte porque siendo la cara visible de UNICEF también, ¿no? Es como para agregar Sí, yo eh, me- un datito más en la porque responsabilidad, ¿no? sí, totalmente. Bueno, esto creo que lamentablemente encima va a tener dos consecuencias para él. Ujú. Lamentablemente, Eh, porque no está por una enfermedad. bueno, estamos hablando del ingreso y de la vuelta de las actividades, como recién planteaste vos. Yo escuché el tema que se está analizando el tema de la vuelta paulatina a las canchas de fútbol. Y a eso yo abro el juego a los recitales abiertos también en estadios o en algún lado. ¿Cómo se controla eso? En la cancha sí es fácil. Yo creo que en la cancha de fútbol es más fácil. Pero en un recital lo veo medio difícil. No va a pasar a distancia, no hay manera Nadie de va a respetar distancia. la distancia. Nadie, nadie, nadie. Pero como lo ves en la mesa hoy, festejando el Día del Amigo. Ujú. Están sin Bueno, barbijo, pero son varios amigos que por ahí no están vacunados todavía. En Cava la gente mayor de 25 se vacuna la semana que viene. O sea que menores de 25 que están reunidos en este momento tomando algo en una mesa a menos de 70 centímetros no están vacunados, claramente. Listo. bueno, Yo si te pregunto por me encanta, amo los recitales, amo los pogos, amo estar en campo, me encanta, quiero volver a todo eso. Pero estamos en pandemia. si te hablo del ingreso de turistas extranjeros, me vas a saltar a la yugular, ¿no? Le voy a saltar a la yugular a los turistas. En realidad vos tenés derecho a irte a donde se te cante. Entonces pues ahora te dicen que sale carísimo el dólar y vivir afuera, pero vivir acá en el país es una merd. Bueno, pónganse de acuerdo, muchachos. Porque se podrían haber vacunado acá. La mayoría de lo que hoy están discutiendo por volver están en edad de vacunarse acá y ya estarían vacunados acá, y se fueron y van a traer, por ejemplo, Estados Unidos tiene ya a esta altura el 35% de la circulación en Miami es Delta. Entonces, te Ah, fuiste de mirá. vacaciones ya, es tu tema. Te vacunaste. 35. De hecho, el que se escapó en Palermo, porque Cava controla por teléfono, que no encontraron telefónicamente y lo fueron a buscar, después dio positivo, se fue a hisopar y dio positivo para la Delta. Había estado toda la semana vagando por Palermo. O sea, espera, que quiero, eso no lo sabía, la información de la gente de Miami. O sea, 5% de el 35% de los infectados de Miami Miami es tienen Delta. esa cepa, la cepa Delta. Y Y, de- viajaron allá. y dentro de ese 35% tendremos muchos compatriotas que están ahí desesperados por que se Tal fueron cual. para allá. Hoy es la variante dominante para ellos, ¿eh?
La tienen como variante dominante. Solamente en Miami, porque en No, Nueva hay York varios estaba. que empezaron a tener a un aumento de medio de casos y suponen que lo mismo y obviamente lo están analizando. Pero también Porque hay una cuestión de que ellos les tocó el verano y abandonaron los controles y en realidad por desgracia para Estados Unidos, ellos tienen una cultura más antivacuna, como que por eso están donando vacunas en realidad, porque les están sobrando y se les vence. Ujú. Ellos llegaron a un tope de 40% de vacunación, que no les Bueno, alcanza para el rebaño. ahí te iba a preguntar en relación. Yo veo espectáculos en Estados Unidos, por ejemplo, vi un par de peleas de boxeo, eh, gente en Miami, hasta inclusive espectáculos que, digamos, no sé, exposiciones o conferencias en Nueva York. Y sin la obligatoriedad de usar el barbijo, o sea, que estaba la gente ya como si hubiera pasado. Es que en realidad es lo que se estaba dando como apertura, pero el tema es que ahora empezaron a aumentar los casos y ellos llegaron a un tope de vacunación. No saben cómo hacer para convencerlos. De hecho, medio a lo Macron, Biden estaba hablando de la posibilidad de hacerla obligatoria, ahí sí. Pero bueno, eso depende de la legislación de ellos que yo no conozco, ¿tá? En cuanto a la Ujú. vacunación. Son un país bastante antivacuna, ¿sí? También entendamos que, como en todos los países con mayores problemas estructurales, mayor pobreza, tenemos una tendencia a tener patologías infecciosas, ¿sí? Entonces nosotros no podemos dejarnos. Ahora, cuando fue lo del sarampión, por ejemplo, sarampión a nosotros nos pega cada vez que pega porque pega de cerca, porque había tenido Uruguay, porque había tenido Brasil, porque tuvo rebrote Chile, porque tuvo rebrote Japón, y hoy los bichos viajan en avión. Ya no es como antes. Antes ¿por qué se le ponía cuarentena? Porque viene de la época en que andaban en las carretas, entonces vos cerrabas el pueblo, bueno, tiene la peste tal, tiene la peste tal otra, cierro y Se le dábamos aislaba, la se aislaba, cuarentena se aislaba por la ahí. comunidad, claro. Como se hizo con el ébola. Ah, Lo que pasa es que a los africanos no le importan demasiado a mucha gente, entonces, mm, pero el ébola, el primer brote que había sido en la zona de la zona media, de la zona del Congo, se cerraron todos los caminos y bueno, los que subsistieron, subsistieron y los que no, se murieron y se acabó el brote. Es muy contagioso, es muy letal, pero al que se salvó, se salvó. Y el que no, se murió. Se cortó así la epidemia, porque un germen cuanto más letal es, más autodestruido, porque llega un momento no tenía quien infectar. ujú, Pero cuando pasó eso en Egipto, tembló Europa. ujú. Acá además pregunta, dice una duda, ¿el calendario de vacunación para tétanos tiene que ser estricto? Porque la vacuna de COVID, la última dosis me la dieron casi 2 meses después de la fecha. En el hospital, dice, se negaban a inocular. Si no, a ver, no entendí la pregunta. ¿Se negaban a darle la antitetánica o se negaban a darle la segunda dosis de COVID? No, no, la pregunta básicamente dice, una duda, ¿el calendario de vacunación para tétanos tiene que ser estricto? Esa es una. El calendario de vacunación para tétanos es muy sencillo. Nosotros hasta nuestra época teníamos la doble antitetánica o la doble de adultos, que son 3 dosis. La última dosis nos las dábamos a los 16 y de ahí si manteníamos un refuerzo de dosis cada 10 años, a los 26, a los 36, 46, con una dosis se alcanza. Ahora, si yo dejé pasar más de 10 años, perdí la inmunidad. ¿Sí? Entonces tengo que hacer un esquema completo, que es una primera dosis, una dosis al mes y una dosis al año. Y con eso tengo 10 años de cobertura. Y después, si cada 10 años me la doy, ya está. Un caso aparte son las embarazadas, porque a todas las embarazadas se les dan 2 dosis en el embarazo, que en general es redundante, porque si tienen embarazos más o menos seguiditos, 2 dosis dan inmunidad durante 5 años. Entonces, si tienen un bebé de menos de 5 años, ni siquiera necesitarían recibir una, pero se da, ante la duda siempre se da, es preferible darla y la dan. Con lo cual suelen estar súper cubiertas, ¿sí? Si Bueno, acaban de a ser ver, mamás, súper cubiertas. esta pregunta me vino bárbaro, ves, por ejemplo,
yo no sabía, bueno, me imaginé que obviamente no tendría nada de la vacuna porque me la di a los, no sé, 16, 18 años, qué sé yo. Tenés que Ya darte está, tres. fue, hace Claro, como, bueno, para los que se dieron la del COVID, mucha gente pregunta y pregunta con la de la gripe. A ver, hay mucha gente preocupada por darse la vacuna de la gripe. ¿Está bien darse la vacuna de la gripe? Claro. ¿Es para todos? No. Es para los grupos de riesgo. Claramente es para los grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Mayores de 65, diabéticos, obesos mórbidos, EPOC, asmáticos, personal de salud porque es obligatorio por el control. Entonces, si yo estoy esperando la fecha de COVID, no, no me doy la antigripal porque voy a estar retrasando la más importante, que es la del COVID. ujú. La de la gripe en este momento no circula por una sencilla razón. Que estamos todos con el barbijo. No circula casi. No hay Claro. virus. La gente Ahí yo, cuando ahí yo entendí que lo que, doctora, que es bastante insoportable, que la verdad yo le pondría un bozal. Yo soy, si, no tenemos ley de medios, pero la ley de medios no hablaba de esto. Yo no hablo de censura, pero sí pondría el bozal para determinados temas. Me parece que no puedo hablar cualquiera ni de cualquier cosa. ahí Eh, le entendí la pregunta a Emma, que era la segunda pregunta, y por eso estaba preocupado, por eso preguntó el tema a dice, ver. eh, que a ella le dieron la segunda dosis de COVID, la última dosis de COVID se la dieron 2 meses después de la fecha. Lo que tenemos que preguntar a Emma es qué vacuna le dieron para, digamos, saber, porque no todas, digamos, bueno, eso también eso yo te iba a preguntar, el intervalo entre dosis y dosis, porque dicen, bueno, viste que te dicen 30 días, si no te la das a los 30 días, ya perdiste. Entonces hay No. muchas cosas que reforzarla que está muy bueno comentarlo. Bueno, con respecto a las vacunas, en realidad esto va variando también, ¿sí? En un primer momento, para todas se planteó un intervalo interdosis de 21 a 28 días, pero estábamos hablando en un primer momento, cuando se inició, ¿sí? De acuerdo a lo que se había visto y de lo que se hacían ensayos. Ahora, de los ensayos cuando vos pasás a dársela a un número importante de personas, porque los ensayos se hacen con un número reducido de personas, uno va viendo otras cosas y con la evolución de la pandemia, ¿sí? Sinopharm, el intervalo interdosis que se plantea es de 21 a 28 días, 4 semanas, punto, y no ha hablado de algo distinto de esto, ¿sí? Con respecto a Sputnik, también al principio decía 21 a 28, después se fue estirando, en un primer momento fue por una estrategia para vacunar a mayor número de personas con al menos una dosis, porque por las variantes que teníamos sabíamos que con eso evitábamos internaciones y muertes, y después, cuando se analizaron los datos, ya Gamaleya dijo, no, alcanza y sobra, y ahora ya dice, y puede evaluar porque hace ese tiempo que le estamos usando. O sea, ellos la alargan en diciembre, ¿sí? Nosotros la tuvimos las primeras dosis en enero, ya pasaron 6 meses. Y dicen que la gente con una sola dosis llega con anticuerpos todavía muy altos, ¿sí? Recordemos que Sputnik es la de mayor efectividad. No se vence adentro del brazo, lo único que hacemos con la segunda inoculación, la primera dosis es la más efectiva, el segundo componente es reforzar la primera vacunación. Entonces, si pasaron en lugar de los 90 días, 2 meses, 3 meses, 100 más, no pasa nada, no van a perder nada. Y esto ahora lo voy a comparar para que entiendan, porque hay muchos que dicen, no, bueno, pero no, chicos, perdón por lo de chicos, es costumbre. 2 dosis de Sinopharm, 2 dosis de AstraZeneca tienen la misma efectividad que una dosis, que la primera dosis de De Sputnik. Sputnik. Amén de eso, existen vacunas como la de Janssen y Janssen, la de Johnson y Johnson, perdón, y como la CanSino, que son monodosis. Y son Que no está. eficaces, y nadie pide segundas dosis. Entonces, está bien que todos tengamos las 2 dosis si es lo que es el laboratorio que la produce aconseja. Pero el intervalo interdosis puede ir cambiando. De hecho, AstraZeneca, que al principio decía 21-28,
Con el tiempo vio que si pasaba 2 a 3 meses, mejoraba la cantidad de anticuerpos. Entonces, idealmente es eso. Ahora, si mañana entra la Delta en una cantidad que produce un nivel de contagios altísimos o de hospitalizaciones, seguramente se pueda cambiar la decisión. Pero son estrategias que se van adecuando a la realidad, ¿sí? Más allá de la capacidad y la efectividad de la vacuna también. ¿Se Mm, entiende? ujú, No es que no se pierde, los refuerzos no se pierden. Es como si no yo dijera, sí, la vacuna antitetánica, si pasaron más de 10 años y la efectividad ya es casi nula, entonces tengo que hacer un esquema completo. Pero si yo tengo un esquema y hay un lapso y se pudo verificar, porque todas tienen poco tiempo de utilización, se pudo verificar que los anticuerpos perduran, entonces no hay por qué asustarse. Una dosis de Sputnik es como 2 de Astra y 2 de Sinopharm, todas son eficaces, todas son efectivas, todas son buenas. Esto es otro punto, porque si no está la gente, bueno, ahora quiero que me den tal, no podemos elegir. Mi hija fue vacunada el día viernes y recibió AstraZeneca. Lo otro, efectos adversos, chicos, tampoco esto me prende la vacuna porque tengo efectos o no tengo efectos. No, mm. el efecto es Bueno, adverso. tu hija tiene la misma que me di yo. Ahí me hizo reír un comentario, dice Ángel Frachía, dice, hay cosas que hay que decir a favor de Miami. Janina Latorre consiguió trabajo de varada. Sí, me encantó. Aparte de nada, Bueno, te me manda, encanta. dicen Grosa Doc, bueno, dice totalmente de acuerdo mucha gente. Eh, Acá Emma dice, me preocupa la antitetánica que se pasó 2 meses de la fecha correspondiente. La de COVID, dice Covishield, a los 3 meses la segunda dosis, pero pone todo bien como con el... COVID es AstraZeneca, o sea que a los 3 meses, segunda dosis, está perfecto. Está Ok. perfecto. No pasa Ahí nada. Roxana dice, hola, una pregunta. Al ser persona de riesgo, ¿la efectividad de 3 meses es la misma? ¿Sí? Sí. Si la vacuna, sí. O sea, si es Sinopharm, ustedes, si se fijan, el primer lote que se compró de Sinopharm había sido 3 millones de dosis. Y 3 millones fueron aplicadas a 1,5 millones de personas, no fue aplicadas a un número mayor, ¿sí? Como de entrada no tenía autorización para mayores de 60, se decidió vacunar a los docentes. Por ejemplo, algo que cumplió Provincia de Buenos Aires y que no cumplió Cava, que no decidió que no, ¿sí? Que provocó bastante enojo, con razón, me parece justo, porque si le estamos pidiendo que vuelvan a las clases, le tenemos que dar la protección, ¿sí? Sí, Si nos claramente. falta a 28 días. Ahora, después es eficaz igual. Y volvemos a decir, AstraZeneca demostró mayor eficacia si el intervalo entre dosis es de 2 o 3 meses. Y Sputnik, Gamaleya acaba de decir que el nivel de anticuerpos es altísimo y una sola dosis es eficaz. O sea, la Eh, segunda es un esfuerzo. Ujú. Dice, bueno, ahí Sol dice, a mí me dieron la primera dosis de Sputnik el 6 de julio. Me indicaron que la próxima es en 84 días. ¿Está bien? Está bien, Y está aparte bien. ahí tenemos una suerte. Contamos con una a favor que ojalá también podamos resolver con el tema de AstraZeneca. Richmond está produciendo más o menos algo así como 500.000 dosis semanales de Sputnik B, que inicialmente necesita sí o sí la aprobación de Gamaleya y es lógico, más allá de que lo hizo los primeros lotes experimentales, también lo hace con cada lote ahora, es un lote que se lleva para ver de las producciones. Una vez autorizadas salen, ¿sí? Ya tenemos como 1,5 millones de dosis de acá más las que siguen llegando. También tienen un primer lote de 150.000 dosis de Sputnik 2, del componente 2. Gamaleya tuvo un problema para escalar la producción con el componente 2 porque resultó ser bastante inestable cuando se quería escalar la producción. Y esto fue lo que trajo la lentitud en la producción del componente 2, ¿sí? Ahora, ese tiempo también lo que permitió es que pasara el tiempo y se estudia, no es que, bueno, no hago nada, se estudia. Y se midieron los anticuerpos en ese intervalo que primero se pensó que debía ser sí o sí.
de 21 a 28 días y se vio que no, la gente tenía todavía una cantidad de anticuerpos y una protección y no hospitalizaciones, no internaciones, no enfermedad grave, que permitía esperar más tiempo. Tal vez si no hubiera tenido ese inconveniente hubiera seguido con la recomendación del otro tipo. Estas son cosas que pasan, estamos en una pandemia. Ahora sí sabemos, ahora ya lo sabemos, porque pasaron 6 meses. Entonces, Bueno, le quiero dar tranquilidad y ahí agradece a Roxana Auricino que le respondimos y ella tenía la Sputnik, así que ella que se quede tranquila, que está muy bien. aprovechá con la Claro. imantada. A ver, Roxana, te envidio, yo quería tener la Sputnik. Bueno, y Ana Sánchez dice, Doc, ¿la Delta es más grave por el alto poder de contagio o a ver, espera, porque justo se me corrió, o porque los efectos son más graves? No, por ahora todo lo que sabemos es que porque por el alto poder de contagio. Si antes decíamos que 2 personas en un lugar cerrado tenían que permanecer, aún con la distancia, al menos 15 minutos, ¿sí? Cuando estaba sintomático el paciente, al menos 15 minutos, ahora esta demuestra que escasos minutos y menos también. Escasos minutos y menos también. Eso No, pero es lo perdón, que la... perdón, yo ¿Cómo? me di vuelta porque, mira, para mirar el reloj, yo se nos fue un poco el tema, pero bueno, a ver, acá te digo la verdad, Emma dice, bueno, gracias Doc por la claridad y seguridad en cada palabra, transmite tranquilidad, bueno, te recontra agradecen como un montón de la gente que estuvo. Bueno, la verdad que no quiero seguir extendiéndote en esto. Te quiero hacer la última y vamos a dejar picando un tema, como dijimos, que fue Dale. un tema que estuvo en todos los medios digamos, se farandulizó, digamos, ¿no? Pero esta es la última pregunta que te hago y vamos a dejar picando un tema porque vamos a tirar un disparador. Bueno, Costar eh, dejarla picando. ¿eh? Me va a costar dejarla picando, pero bueno. No, digo, no. Digo, dejar picando el tema como para decirlo, que vamos a plantear un nuevo vivo, pero ya de otra índole. Basta de COVID y bueno, bienvenida al otro tema. No, en los medios se estuvo hablando acerca de... Y te hago la pregunta porque no tiene nada que ver con relación al tema del COVID-19, pero te vi muy sacada y yo tratándote de contener con la noticia de los famosos 10.000 penes los 10.000 penes de la compra del Ministerio de Salud, con los 10.000 penes de madera, que tituló La Nación con mucha mala leche como siempre, y después replicaron en varios medios. Con lo cual, que si uno se queda con el título solo, parece como, digo, bueno, te puede llamar la atención, podés llegar a cuestionar, pero digo, tendrías que leer la nota, y cuando vos leías la nota, había un desarrollo, una explicación, y bueno, obviamente se trataba de una compra de material para aplicar en la ESI, que es la educación sexual integral, digo. Y me parece perfecto, y justamente todos estábamos reclamando, o por lo menos que es algo que estaba pendiente o que estaba aprobado, pero que no se aplicaba. Eh, y bueno, a raíz de eso tuvimos una charla bueno, de las cosas que inclusive gente de nuestra edad que tenemos y que nosotros no tuvimos la oportunidad de poder tener una clase, aprender, sino que lo aprendimos a los porchazos, sí lo aprendimos, porque también hablamos hasta inclusive de nosotros, había gente de nuestra edad o más chicos que no sabían ponerse un preservativo, por ejemplo. Pero aparte no es solo el preservativo, igual como que se limitaron el tema a, primero lo pasaron como un gasto superfluo y que era un gasto enorme, 13 millones de pesos. No, que habiendo tanto hambre en el país, ¿cómo vamos a gastar 13 millones de pesos en 10.000 penes de madera? Ujú. Bueno, tenemos la pacatez. Espera que voy a tener que conectar el celular. Dejemos la pacatez. Hagámonos cargo Sí. entonces que no queremos hablar de ESI. Tal vez no queremos hablar de ESI o nos cuesta hablar de sexualidad, de
Sí, sí, sí. de relaciones protegidas, de todo lo que tiene que ver con la ESI. Para dejarlo picando para otra vez, y si quieren, sí, ahí charlamos No, bien no, no, de eso ESI. ya, a ver, ya vamos a dejarlo claro de que vamos a hacer un vivo específicamente sobre ESI, de educación sexual integral, porque la verdad que la otra vez charlamos nosotros así digamos, a ver, fue producto de la locura esta que tenías vos que te trataba de contener y terminamos hablando Estaba- de esto, o sea, terminamos hablando de esto y dijimos, che, qué bueno que estaría, Leo, porque la verdad que empezamos yo mismo te empezaba a decir cosas, o bueno, que está bueno plantearlo en otro lado, pero digo, apuntando a esto como para ir cerrando a la temática y cómo se lo trató, digamos, ¿no? Otra vez los medios de comunicación con la mala leche de siempre. Bueno, a ver, primero me encantaría para los que nos están escuchando y que sepan que no es un gasto superfluo. 13 millones de pesos pueden parecer mucho dinero y yo hice una cuenta simple y se lo mostraba a la gente. 13 millones de pesos en 10.000 penes de madera son 1.300 pesos por pene de madera, que a muchos le preocupa. 2.400 pesos sale una penicilina para un tratamiento de una sífilis. Pero si hay sífilis, como mínimo intervienen dos. Como mínimo, estoy diciendo, ¿está? Porque los Dos contactos dosis, sexuales, ¿eh? dos No, dosis, como dos mínimo aplicaciones. intervienen dos integrantes, el varón y la Ah, ok. mujer. Yo le Ah, ok. diagnostico a uno, o dos varones, o dos mujeres, Perfecto, o lo que perfecto. quiera. Sí, sí, Somos sí, sí, totalmente perfecto. distintos. Pero Perfecto. como mínimo dos, porque Mm, los contactos sexuales pueden ser un montón. De hecho, puede ser una relación ocasional y un varón o una mujer con un montón de personas. ujú. Cada tratamiento es una penicilina inyectable benzatínica, sale 2.400 pesos. O sea, que ese pene de madera que sale 1.300 pesos y que se puede utilizar en cientos de charlas durante todo el año, durante varios años, porque además es lo que dura, se Mm. paga con sola, una sola persona que no se contagie de sífilis. Y tenemos cantidad de contagiados. Y estamos hablando solamente de sífilis. Enfermedad Bueno, de transmisión sexual hay un montón y ni hablar de embarazos no deseados. te preguntaba en base a esto, a la charla y qué sé yo, bueno, después la vamos a desarrollar en la charla sexual más en profundidad, pero en relación al tema de, yo desconocía y te pregunté realmente si había un alto índice de contagios de sífilis y de, bueno, de embarazos no deseados, y después, eso sería lo mínimo, y después el tema del SIDA, obviamente, ¿no? Eso sale, ni la gente no tiene, yo ahora tampoco tengo el valor porque depende del protocolo que se utilice, pero toda la medicación sale a un costo altísimo y es mensual, ¿sí? Es carísimo, está cubierto por cualquier servicio, tanto el público como el privado, como las obras sociales te lo tienen que cubrir, pero no es menor. Entonces, eh, ESI es empoderar a todos en todo sentido. Y la realidad es que hay una pacatez enorme de un montón de gente que cree, y ombliguismo, que cree que aparte sabe explicar y no lo sabe explicar. ESI es para personas que tienen la capacitación de explicar. Hay hogares donde la sexualidad es un tema tabú, y Ujú. entonces hay nenas que se tienen que explicar entre ellos, o donde todavía el machismo ha penetrado mucho y el condón es un tema que no se habla o dice no me gusta, me ajusta, me molesta. Eh, Cuando uno hace estas charlas, y Realmente sabes que me cuesta creer eso sí al montones, principio, montones. y más, a lo mejor que sea más de gente de nuestra generación, digamos, ¿no? Que capaz, que No, bueno, pero hay y jóvenes, pero jóvenes hay montones. Y la realidad es que cuando yo, por ejemplo, di muchas charlas, y para los que hablan del pene de madera, aclaro, Fundación Huésped lo incluyó en su kit para concientizar sobre el VIH-Sida, o sea, no es algo nuevo, tiene más de 30 años. Yo utilizaba para dar talleres de salud sexual y reproductiva cuando antes de que saliera la ley de salud sexual y tuviéramos los métodos, y para que las chicas también, las charlas eran mixtas, pero en general venían más mujeres que varones, ¿sí? ujú. Y explicar.
cómo colocar un condón hacía que muchas veces el varón se negara a querer ponérselo y la mujer entonces pudiera tomar la decisión, mira, si no te lo pones, no pasa nada, no tenemos relaciones. Y eso es una cuestión de empoderar. No solo saberlo usar correctamente, que la chica también tenga de esto de poder decir o lo compro, lo voy a buscar. Antes se daba gratuitamente las alitas, esperemos que pronto se vuelvan a dar. Esa otra de las cosas que sacaron. Se daban gratuitamente de las alitas, no están al alcance económicamente de todos. Si uno busca el valor de lo que salen 3 preservativos, es bastante caro dependiendo del ingreso de cada uno. Y nadie va a dejar de tener relaciones sexuales, por favor, ya estamos prohibiendo demasiadas cosas. Esto es grande. Me estoy conteniendo, me estoy conteniendo. Me Bueno, estoy por eso. conteniendo para Entonces, respetar la formalidad, por entonces, favor. la realidad es que ESI es protección. Nadie le enseña cómo tener relaciones sexuales a otro, le enseña cómo protegerse, tener las herramientas. Creer que porque uno tiene las herramientas o porque uno lo puede llevar al ginecólogo o no todos tienen la disposición para explicar. Entonces, por eso hay gente que se capacita específicamente para esto. Y no puedes utilizar cualquier cosa tampoco, porque también escuché estupideces como decir no puede ser de goma. No, por favor, a ver, tengamos un poquito de sentido común y eso es un juguete sexual. Yo En no le puedo cualquier mostrar momento, un claro. juguete O te van a sexual a un decir, chico. bueno, ¿no pueden usar una banana, un pepino? Bueno, pero vos fijate que hay gente que lo ha dicho. Hay gente que lo ha Sí, dicho. sí. Primero que, Yo lo ni dije en hablar de lo joda. que Yo significa lo la dije en joda logística y de hay gente que lo llevar dijo en serio. banana y pepino y mantenerlos y qué sé yo, porque tienen una vida útil. Segundo, para aquellos que se hacen los distraídos, y esto sí es un tema grave, el abuso infantil ocurre muchas veces en el seno familiar o en el seno en Conocido. el entorno, ¿sí? Mm. Y pueden haber nenas, y aparte esto que muchos se niegan a hablar, bueno, ¿y por qué? O después se desgarran las vestiduras cuando se enteran que sus chicas fueron abusadas, pero que pasaron años hasta que se animaron a hablarlo. Ujú. ¿Y por qué Sí. pasan años para que se animen a hablarlo? Porque en general el abusador juega con el placer de estos chicos. Ujú. O sea, estos Yo chicos quiero sienten preguntarle, placer, pero después se sienten culpables. Cuando son grandes se dan cuenta que eso no estaba bien. ujú. Quiero preguntarle a Emma de qué lugar es ella, porque dice de qué lugar donde vive ella, porque ahora te cuento el mensaje que manda. Dice, cuando Bien. se promulgó la ley ESI, quiso organizar una charla en mi pueblo y no hubo un médico que se comprometiera. Me gustaría saber, bueno, dice la estupidez de la zanahoria, me la dijo una profesora de secundario. Bueno, claro, yo lo dije en chiste, pero Claro, pero ustedes imagínense que hay gente que puede utilizar, a ver, de hecho, yo en la sexualidad de la gente no me meto, cada uno juega con lo que quiere. mm, Pero habiendo un menor, hay gente que puede estar convenciendo a un menor de utilizar determinadas cosas, entonces yo hay cosas que no se las puedo mostrar porque si no lo naturalizo. Yo estoy mostrando algo que es parecido a algo y le pongo nombre y apellido. Esto es un pene, esto es una vagina. Algunos también decían la idiotez, ¿por qué no ponemos una vagina? Porque la vagina, el profiláctico vagina femenino, prácticamente no se usa. Y ujú, el masculino sirve para los dos también, claro. aparte. Entonces Así que usamos bueno, un pene para que tanto para el varón como para la mujer sea algo que puedan ver, mm, ¿sí? Y tanto los dos pueden ser víctimas de abuso de un pene, o pueden ser víctimas de abuso por otras cosas. ujú. Entonces no podemos poner un pepino, una banana que tal vez alguien lo pueda estar No, no, usando. obviamente, yo te lo dije en chiste, ni No, se me no, pero ocurrió. es algo que muchos dijeron, ¿eh? ¿Por qué no Sí, usamos no, esto que es no, más no. barato? Bueno, Sí, pongamos sí, una sí, sí. frutería en la Sí, cuenta, sí, es una una barbaridad, es locura, una barbaridad. Bueno, es una obviamente, barbaridad. acá nos están diciendo que obviamente sí, que hagamos una charla de ESI, que ya la planteamos, la vamos a hacer más adelante. Eh, Así que bueno, Mercedes, la verdad que te quiero agradecer, le quiero agradecer a la gente que estuvo. Hoy es un día complicado, con 2 partidos de Copa Libertadores. Bueno, el Día del Amigo, es un día, la verdad,
pero te quiero agradecer como siempre la claridad y bueno, lo que sí te pido acá, te pido delante de todo el público, por favor, descansa, descansa y baja un Bueno, no, cambio. sí, es difícil, qué sé yo, cada uno, a mí me cuesta bastante. Mirá, va a ser más fácil que Macri sea un intelectual que vos hagas eso. Bueno, eso sería un imposible. Claro, eso es, bueno, más o menos, más o Ahí menos. estamos. Mira, yo empecé a correr ahí. Es lo único que le puedo agradecer. Y parecía Claro. Forrest. En 3 años hice 2 maratones de nunca hacer deporte. Así que imagínate, le tengo que agradecer el deporte. Eso, cuando uno tiene Es que lo ser sincero, tiene positivo, que ser. es mirando el medio vaso lleno, claro. Claro. Yo quería huir, Bueno, no había dónde, y empecé a claro. correr. Y no paré hasta que se fue. Y no, después Bueno, seguí porque me gustó. bueno, Mercedes, bueno, gracias, como siempre, y bueno, vamos a plantear más adelante una charla de educación sexual, porque me Sí. parece que todo, digo, todo esto es prevención, todo esto es salud también. Pero Y más aparte, allá, nada, algunos tienen que momento hay, para charlarlo y que entonces no, dejamos de atender infartos porque hay COVID. no, y aparte, ¿sabés qué? Lo que planteamos y surgió así naturalmente, porque yo creo que más allá de los que están, digamos, trabajando, que son profesionales, digamos, los trabajadores de la salud, la gente, digamos, como yo, que yo no pertenezco, yo te pregunté la otra vez inocentemente, diciendo, che, hay mucha cantidad de gente infectada con sífilis, porque uno piensa como que no, digamos, como eso no está masivizado, y la verdad que no se habla de esas cosas, o sea, no se habla de prevención, no se habla de sexo, que no lo hablemos, que no lo hayamos visto nosotros por una cuestión cultural, pero pasaron años y me parece que uno de los crecimientos y de las cosas que tenemos que tener como sociedad, que también, digamos, por suerte hubo muchos cambios y buenos, Sí. pero todavía estamos medio reacio, nos da vergüenza y nos creemos que la sabemos toda y no la sabemos absoluta, como nunca, como siempre. Nunca sabemos. Y esto básicamente lo hago al sector masculino, no al femenino. Así que bueno, No, en realidad Merce- igual, porque me parece que es algo compartido. Para mí es compartido. Me parece sano la sexualidad bien entendida, compartida, decidida y cuidada. Yo Después cada hubiera uno. pagado, y voy a contar una intimidad, hubiera pagado de tener la posibilidad de tener a lo mejor una madre o un padre que me explique a mí de sexo cuando yo era adolescente. O vos, Mercedes, vos que hubieras Pero es tenido a que lo aparte, mejor. igual las charlas de si, no es que nosotros explicamos, no es que damos una charla de un sexólogo. Sí, Vamos, no, no, cómo no. protegerse, cómo cuidarse, qué métodos, qué cosas te puedes Exacto. contagiar, qué cosas no, cómo colocarse correctamente el preservativo. A las chicas también empoderarla en esto de cuando te dicen no, no quiero, no me gusta, me duele, me aprieta, me molesta, no, no tengo una erección, por no decir no se les para, y que son las excusas que le dan para no usarlo. La verdad es que la mayoría decide pensar que sus hijos, no, mi hijo no, y sus hijos tienen relaciones antes de hablarlo con ustedes. La mayoría. De hecho, en mi casa a mí me crucificaban si se enteraban que tenía relaciones. Por Ninguno de eso, nosotros le pedimos permiso a nuestros padres. por eso te involucré, porque bueno, somos más o menos de la misma generación y padecimos toda esta información realmente, y Era nosotros terrible. yo creo que como hablábamos la otra vez, hubiéramos pagado por tener todas las herramientas o las posibilidades de tener toda esta información, no solamente en lo sexual, sino en un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, Sí. Mercedes, te Bueno, agradezco, muchas gracias como gracias a siempre, y bueno, vos, estamos en gracias a contacto. los que se quedaron. Dale, sí, gracias a la gente que nos hizo el aguante Gracias a en este día tan complicado, en este día tan especial. Así que les mandamos un saludo grande. Mercedes, un placer como siempre y chau, chau. Chau, chau, Dani, gracias. De nada.
está costando cortar, ¿eh?